¿Cuál es la importancia del conocimiento de los cambios biopsicosociales del adulto para el profesional de la pedagogía? Es importante para el pedagogo saber sobre el desarrollo psicológico del adulto, para poder identificar las fortalezas y debilidades al trabajar frente a un público que se encuentra en distintas etapas de desarrollo, siendo esta una ventaja para lograr que lo que se desea transmitir llegue de la mejor manera a todos. ¿Cuáles son los campos de acción del pedagogo que anteceden el conocimiento de los cambios biopsicosociales del adulto? Un pedagogo puede desempeñarse en la área de docencia, formación y asesorías docentes, dirección de instituciones educativas, orientación educativa, profesional, diseño de materiales y programas educativos, gestión de proyectos de desarrollo humano y gestión de proyectos culturales, patrimoniales, así como capacitaciones en una empresa, etc. Es importante identificar en todas estas áreas la etapa de desarrollo en la que se encuentran las personas con las que vas a trabajar. Ejemplo, en orientación. Cuando tienes un problema fuerte con un alumno y tienes que comentárselo a su padre o tutor, debes de identificar su etapa de desarrollo para saber cómo manejar la situación de la mejor manera para que el padre de familia o tutor no pierda la cabeza con tu alumno y puedan resolver el problema todos juntos con docente, alumno y tutor o padre de familia. El ciclo vital humano hace referencia al proceso de crecimiento y desarrollo que atraviesan las personas desde el nacimiento hasta su muerte. La primera sería la edad adulta, que abarca de los 17 a los 45 años. Esta transita de la primera edad adulta de los 17 a los 22 años, que conecta las eras preadulta y la edad adulta inicial. Su tarea consiste en dejar el mundo preadulto y empezar a formar una base para vivir como adulto en el mundo adulto. Tienen lugar sucesos importantes como la graduación de la enseñanza media, el ingreso a la universidad, el noviazgo y el abandono del hogar. La construcción de una incipiente estructura vital para la primera edad adulta está entre los 22 y 28 años. La mayor parte transcurre con la exploración de opciones de ocupación y matrimonio o relaciones alternativas, realizando compromisos en todas las áreas e intentando mejorar la vida mediante estas elecciones. La segunda sería la transición de los 30 años, que esta abarca entre los 28 y 33 años. Al concluir el periodo de los 20 años, el joven adulto siente la necesidad de tomarse la vida más en serio. Comienza a examinar sus elecciones y a preguntarse si la vida que lleva es la que realmente quiere. Este periodo de nueva valoración y cambio se denomina transición de los 30 años. Después sería la construcción de una estructura vital culminante para la primera edad adulta, que esta sería de los 33 a los 40 años. La mayoría de los hombres y las mujeres intentan anclar de manera más firme su vida, desarrollar un alto nivel de competencia en su trabajo, convertirse en miembros valiosos de un mundo apreciado y afirmarse en este mundo. Durante la década de los 30 años está en su punto culminante la exigencia del trabajo, la familia y la comunidad. Después comienza lo que sería la segunda edad adulta intermedia, que esta abarca de los 40 a los 65 años. Empieza con el tránsito de la madurez y termina con el tránsito del final de la edad adulta. El tránsito de la vida intermedia abarca entre los 40 y 45 años de edad. Las tres principales tareas del tránsito de la vida intermedia son: 1. Concluir el área de la edad adulta inicial. 2. Individualizarse más, integrando las polaridades de la vida. 3. Iniciar una nueva era y una nueva estructura habitual. De esta manera se construye una estructura habitual incipiente para la edad adulta intermedia, que esta abarca de los 45 a los 50 años. Cuando llega a su fin la transición de la mitad de la vida, el individuo deja de sentir ya la presurosa necesidad de reformular su propia vida y modificar el pasado. Es el momento de realizar firmes elecciones y de desarrollar la propia vida, sin la construcción de estas elecciones. La transición de los 50 años, esta abarca de los 50 a los 55 años. Hacia los 50 años la persona tiene la oportunidad de volver a valorar y enriquecer su vida.
puede realizar cambios patentes o sutiles en esta. La transición adulta tardía, esta abarca de los 60 a los 65 años. Los cambios fisiológicos hacen más vulnerable a la persona con respecto a las enfermedades, disminuye su capacidad física y mental. Estos cambios intensifican un sentimiento de decadencia física, de envejecimiento y muerte, el aumento de enfermedades y muerte entre las personas queridas, los colegas y amigos que contribuyen a esta sensación de declinar. Adulto joven. Cambios biológicos. Las capacidades físicas alcanzan su máximo de efectividad. Además, existe una mayor destreza manual, así también una mayor agudeza visual en los adultos jóvenes. Durante esta etapa se alcanza el más elevado punto de coordinación, equilibrio, agilidad, fuerza y resistencia. Y también los sistemas en el cuerpo humano tienen a esta edad una notable capacidad de compensar cualquier desequilibrio o enfermedad que pueda surgir en ellos. Durante la etapa del adulto joven existen diferentes desafíos por los que se deben atravesar. Ingresar a la vida adulta con nuevas responsabilidades, más necesidades en todos los sentidos y con un cuerpo totalmente diferente al de su juventud. También existen riesgos, por ejemplo, no lograr comprender que su cuerpo sigue creciendo y mejorando durante esta época. Adultez intermedia. Cambios biológicos. Durante esta etapa inicia en las mujeres la menopausia y en los hombres un periodo crítico masculino, además de una disminución en la agilidad para caminar y una disminución en el atractivo físico. También existe o inicia una pérdida gradual de la fuerza muscular, la agudeza visual y la coordinación. Como también en las mujeres se va perdiendo la capacidad para dar a luz hijos y esta termina durante este periodo. Los hombres también comienzan a experimentar una disminución en la fertilidad. Durante esta etapa comienzan los cabellos encanecidos, la piel engrosada y las patas de gallo. En la adultez media inician algunos desafíos que hay que afrontar, por ejemplo, adaptarse a su entorno con las deficiencias que su cuerpo comienza a tener, ya sea al caminar o al relacionarse con otros. Y también existen riesgos que se pueden correr durante esta etapa. Uno de ellos es que si a esta edad una mujer se embaraza, se corre el riesgo de que no sea un buen embarazo y además se pone en peligro la vida de ambos. Adulto mayor. Cambios biológicos. Los órganos cambian de forma gradual y progresiva. De esta forma pierden la capacidad para realizar su trabajo correctamente. Además, el organismo no puede dar respuesta a un aumento en las necesidades corporales de los adultos mayores. Por otro lado, existe un desgaste en los huesos y articulaciones, lo cual limita el movimiento y provoca fragilidad y, en algunos casos, que se rompan. También hay una disminución en la densidad de los huesos a causa de una pérdida del calcio óseo. En el sistema endocrino existe un aumento o un descenso de los efectos de diversas hormonas del cuerpo. También hay una disminución en la elasticidad de los bronquios y en la movilidad del tórax, lo que hace más difícil respirar. También hay un aumento en la grasa que es proporcional a la disminución de la masa muscular en el cuerpo de los adultos mayores. Y asimismo disminuye la función de los 5 sentidos. Durante esta etapa existen desafíos,
como por ejemplo afrontar con madurez los cambios físicos que se están viviendo y que les dificultan vivir con normalidad, y los riesgos, como por ejemplo ser más vulnerable a las enfermedades y a la muerte. Bueno, yo voy a explicar los cambios cognitivos, desafíos y riesgos del adulto en sus diferentes etapas, que son tres: el adulto joven, el intermedio y el adulto mayor. El funcionamiento cognitivo, así como sus demás factores, son funcionamientos cambiantes individuales que, al igual que otros aspectos de los seres humanos, suelen deteriorar. El concepto de factor de riesgo define las alteraciones que dañan un organismo. En este caso, del que estamos hablando, que es el área cognitiva. Cuantos más factores de riesgo se presenten, mayor es la probabilidad de sufrir un problema cognitivo grave. El funcionamiento cognitivo de la edad adulta se asocia con cambios cerebrales similares a los procesos patológicos, por ejemplo, la demencia, que bien se puede llamar una enfermedad mental. El envejecimiento cerebral y los cambios inician alrededor de los 30 años con la disminución cotidiana de células nerviosas. A medida que envejece, los diversos factores relacionados con el desgaste general de los órganos y sistemas van desde la reserva funcional y cognitiva, el estado cerebral, la dotación genética, el grado de adaptación durante toda su vida, hasta alteraciones sensoriales. El adulto joven trae como principal característica cognitiva un pensamiento formal. Sin embargo, es rígido y esto causa su dificultad por enfrentar el cambio y la novedad de las diversas situaciones. Es decir, su pensamiento pasa de ser formal a ser postformal, es decir, este se vuelve objetivo y un poco más analítico. Toma las cosas con un poco más de seriedad y pasamos a la siguiente etapa, que es el adulto intermedio. Aún con el pensamiento formal o postformal, vive con el miedo de una relación con pérdidas de habilidades mentales, debido a las posibilidades de una disminución de memoria y más tiempo para solucionar un problema o situación, que ya no tenga la misma habilidad que antes tenía para resolver un problema. Se pierde de igual manera, como cambian los pensamientos, el optimismo, y pues esto hace que se deteriore la habilidad que se tenía antes para resolver un problema. En el adulto de edad avanzada, en la última etapa de la adultez, que es el adulto mayor, están estos problemas, como por ejemplo son el lenguaje, la memoria y la capacidad por resolver problemas, que es lo que ya les había mencionado, la motivación y la afectividad. No es el mismo pensamiento, estamos hablando del área cognitiva, no es el mismo pensamiento el que tiene un individuo cuando está pasando apenas a su etapa adulta, que es el adulto joven, que se empieza a volver cada vez más formal, comienza a tomar un poco más de seriedad todas sus circunstancias alrededor de, pues en su entorno. Y esto hace que el adulto mayor, inclusive aquí entran otros factores, pues comienza a tener un miedo conforme va pasando el tiempo. Yo les hablaré sobre los cambios sociales y desafíos en el adulto joven, intermedio y mayor. Empecemos con el adulto joven. Alguno de los cambios sociales está propuesta por la teoría del desarrollo de Havinghurt, que es elegir una pareja, aprender a vivir con el cónyuge, formar una familia, criar hijos e incluso administrar el hogar. Consiste en adaptarse y afrontar situaciones vitales muy diversas. Dependiendo de su nivel educativo, pueden aumentar las capacidades intelectuales relacionadas con el conocimiento adquirido a través de su experiencia. Algunos de sus desafíos son nuevos retos con relaciones sociales, familia, trabajo, universidad, encontrar o estar en la búsqueda de su personalidad, la transición a la maternidad y paternidad, compromiso, crianza de los hijos y de las hijas. Algunos de los riesgos en esta etapa del adulto joven es la diferenciación del ego frente a la preocupación de roles laborales, trascendencia del ego frente a la preocupación por su ego. Empecemos con el adulto intermedio. Cambios sociales. Cambios relacionados con necesidades o tareas de maduración. La adultez intermedia se considera como una edad estable,
ya que la personalidad está formada de manera permanente. Los amigos aumentan la expectativa de la vida de las personas mayores. Desafíos: tener tiempo para salir con sus amigos, dedicar tiempo a la familia y el trabajo, tener una relación estable con su pareja. Riesgos: tener alguna pérdida familiar, laboral e incluso de amistad. Pasamos con el adulto mayor. Cambios sociales. La pobreza relativa por la reproducción de los ingresos al estar jubilado, los problemas con el acontecimiento de la vivienda y su entorno a los déficits funcionales y otros. Desafíos: los cambios en el estado marital y la soledad, la actitud de la sociedad hacia ellos. Se pone triste. Riesgos: la soledad puede estar asociada o no a las situaciones del aislamiento social y sus factores predisponen con la emigración, la viudez, la incapacidad, el ser un anciano cuidador y el ser muy viejo. Las consecuencias de la soledad son la malnutrición, la mayor incidencia de trastornos afectivos y la forma genérica, una extravitación del envejecimiento.